Alrededor de las 2:30 de la tarde del 16 de agosto de 1977, la prometida de Elvis, Ginger Alden, deambulaba por su mansión en Memphis, Tennessee. Se suponía que Presley se estaba preparando para partir en su última gira, pero Alden estaba cada vez más preocupada, ya que no lo encontraba en los alrededores. Alden no vio señales de Presley hasta que se dio cuenta de que la puerta de su baño estaba entreabierta. Miró dentro de la habitación y allí estaba. Según Alden, parecía como si todo el cuerpo de Elvis se hubiera congelado por completo, en una posición sentada mientras usaba el sanitario, y luego se había caído hacia adelante. Se llamó a una ambulancia y la superestrella inconsciente fue llevada a Baptist Memorial Hospital, en Memphis, Tennessee, donde los médicos trataron de revivirlo. Sus esfuerzos fracasaron y Elvis Presley fue declarado muerto a las 3:30 p.m., poco más de una hora después de haber sido encontrado. Cuando Elvis murió, el mundo se lamentó, pero quedaron muchos misterios. La gran pregunta controvertida que se ha cernido sobre toda esta historia hasta ahora es simplemente ¿cómo murió Elvis? Lo que dice la autopsia sobre cómo murió Elvis. La muerte de Elvis Presley conmocionó al mundo. Cuando Elvis murió, el propio presidente Jimmy Carter hizo una declaración de que el cantante había cambiado permanentemente la cara de la cultura popular estadounidense. Mientras tanto, casi 100,000 dolientes asombrados se presentaron en su funeral. Pero en el caos, inmediatamente posterior a la muerte del ícono, se pasaron por alto ciertos hechos oscuros relacionados con la causa real de su muerte. La misma tarde en que murió Elvis, 3 médicos que trabajaban en conjunto, Eric Moorhead, Henry Francisco y Noel Floredo, realizaron su autopsia. La autopsia tardó 2 horas en completarse y mientras aún estaba en curso, Francisco se encargó de hacer un anuncio a la prensa. Informó que los hallazgos preliminares de la autopsia habían demostrado que Elvis Presley murió de una arritmia cardíaca, un ataque al corazón, y que no había evidencia de que las drogas hubieran jugado algún papel en su muerte. De hecho, esa no fue la respuesta completa a la pregunta ¿cómo murió Elvis Presley? La autopsia no había concluido al momento de la declaración de Francisco, y ninguno de los otros médicos había dado su consentimiento a este comunicado de prensa. Pero, aunque las acciones de Francisco habían sido sospechosas, había razones para creer que las drogas no habían estado involucradas y que el deterioro de la salud de Presley simplemente lo había acabado. En el momento de su muerte, Presley tenía bastante sobrepeso. Su afición por los sándwiches fritos de mantequilla, de maní y plátano y otros alimentos poco saludables era bien conocida y padecía varias dolencias, como diabetes, presión arterial alta y glaucoma. Sin embargo, aunque su mala alimentación pudo haber contribuido a su mala salud, había una respuesta más larga a la pregunta de cómo murió Elvis. Incluso cuando se dirigió a la prensa por primera vez, Francisco fue bombardeado por la misma pregunta. ¿Había mostrado la autopsia algún signo de abuso de drogas? Solo unas pocas semanas antes de la muerte de Elvis Presley, 3 de los antiguos guardaespaldas del cantante habían publicado un libro revelador, Elvis, ¿qué pasó?, en el que afirmaron que la estrella había sido adicta a las anfetaminas durante mucho tiempo. Por su parte, Francisco trató de eludir la pregunta alegando que la causa específica de la muerte de Elvis puede no ser conocida hasta dentro de una semana
o 2 en espera de estudios de laboratorio, y agregó que es posible que en casos como este, la causa específica nunca se sabrá. Sin embargo, cuando finalmente llegó el informe de toxicología, parecía que los médicos habían estado tratando de encubrirlo. Los resultados mostraron que en el momento de la muerte de Elvis Presley, su sangre contenía altos niveles de Dilaudid, Percodan, Demerol y codeína, y otras 10 drogas asombrosas. Más tarde se supo que Francisco había organizado su conferencia e intentó desviar las preguntas en torno a las drogas, a pedido de los miembros de la familia de Presley, quienes estaban decididos a tratar de mantener en secreto su consumo de drogas. Elvis Presley se volvió adicto a las anfetaminas por primera vez cuando tenía poco más de 20 años. Estas sustancias fueron legales en los Estados Unidos hasta 1965. Pero Presley, que también sufría de insomnio, pronto comenzó a tomar depresores para ayudarlo a conciliar el sueño por la noche. A fines de la década de 1960, Presley se había vuelto completamente dependiente de las drogas, tanto para amplificarlo antes de los conciertos en vivo como para dormirlo por la noche. El Dr. Nick pronto se convirtió en el médico personal de Presley, viajó con él para su residencia en Las Vegas y le proporcionó anfetaminas y barbitúricos. El Dr. Nick pronto se convirtió en el médico personal de Presley, viajó con él para su residencia en Las Vegas y le proporcionó anfetaminas y barbitúricos. Como explicó más tarde el Dr. Nick, el problema de Elvis era que no veía nada malo en ello. Sintió que al obtenerlo de un médico, no era el adicto común de todos los días, que obtenía algo en la calle. Sin embargo, algunos vieron al Dr. Nick como un facilitador. Entre 1975 y 1977, el médico había recetado 19,000 dosis de medicamento para Presley. Tan solo de enero a agosto de 1977 había prescrito más de 10,000 dosis. 3 años después de la muerte de Elvis Presley, al Dr. Nick le suspendieron la licencia médica. El médico declaró que solo había tratado de controlar la entrada de sus pacientes y evitar que salieran a la calle a buscar sus remedios, y fue absuelto. En 1995, sin embargo, su licencia finalmente fue revocada de forma permanente. El año anterior, durante la reapertura del caso de la muerte de Elvis, encontraron que el ataque al corazón era el culpable después de todo, aunque ese hallazgo sigue siendo controvertido. De cualquier manera, muchos fanáticos de Presley culparon al Dr. Nick por la muerte de su ídolo, y recibió numerosas amenazas de la muerte en los años siguientes. Sin embargo, aunque el médico ciertamente envió a Presley por el camino de su muerte, la causa real puede ser aún más trágica. Uno de los efectos secundarios del abuso prolongado de barbitúricos es el estreñimiento severo, dado que, de hecho, lo encontraron desplomado cerca del inodoro. La tensión combinada con su obesidad, otras dolencias y el abuso de drogas puede haber causado que Presley sufriera un ataque cardíaco fatal en el baño. Esa teoría, quizá la más mitificada, sigue siendo, como todas las demás, incierta. La cuestión de cómo murió Elvis sigue siendo algo envuelto en misterios. Pero no importa hasta qué punto las drogas, la dieta o incluso la defecación jugaron en su muerte. Es triste decir que el rey del rock and roll sufrió un final trágicamente innoble.
Suscríbete para más historias interesantes que no conocías acerca de datos perturbadores de personajes famosos y no tan famosos.